te voy a enseñar una cosa que tienes que conocer, es el infierno. Yo tuve la oportunidad de conocer y de estar en el infierno. Y el infierno era una habitación más bien pequeña. El ambiente oscuro. Sin ninguna pretensión de nada. Una habitación que se cerró con llave. Bajo estricta vigilancia. Al fondo a la derecha, creo recordar, ¿no? ¿Puede un libro envenenar? A lo largo de la historia, el poder lo ha creído así y encerró bajo llave el conocimiento considerado peligroso. Tras la guerra, los libros prohibidos fueron recluidos en lugares como este. Fueron enviados al infierno. Desde el primer momento, los sublevados tenían claro que el enemigo al que estaban combatiendo se había nutrido, se había formado en las bibliotecas. Pensaban que ahí estaba lo que había envenenado a las mentes de los republicanos, a los que combatían. Y ya desde el primer momento comenzaron a emitirse normas y órdenes para controlar las bibliotecas. Mira, Carmen, aquí lo tienes, el fondo infierno. Aquí el infierno, fíjate, hacía muchísimo que no lo veía. Y empieza por filosofía, ¿no? Sí, a ver este. Y fíjate qué curioso que el primer libro, que es el 1.1, es Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche. El 3-4 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional da una orden para que se incaute y se destruya todo libro de matiz socialista o comunista que están en las bibliotecas circulantes y en las escuelas. Por ejemplo, el plan quinquenal de los soviets, claro, cosas dignas de estar en el infierno. Sí. Manual de la Nueva Rusia, es que claro... Sindicalismo. El Estado franquista pidió que se creara en cada provincia una comisión depuradora de bibliotecas a mediados de septiembre de 1937. Y las comisiones depuradoras de bibliotecas tenían precisamente la función de expurgar de todo aquello que ideológicamente o moralmente o religiosamente no fuera afín con el nuevo régimen. ¡Ay, qué libro más bonito! Sí. Mira qué preciosa la cubierta, escritores de la Rusia revolucionaria. El inicio, que lo llama el nacimiento del esclavo. Nació allí donde el destino del hombre es trabajar de la cuna a la tumba. Biblioteca Popular Municipal de Mieres. Y ahí se puso mucho énfasis en las bibliotecas de los ateneos, de los círculos obreros, que evidentemente querían pues callar y hacer olvidar. Purgar la cultura iba a ser una tarea ingente, porque había más de 350 bibliotecas populares repartidas por Asturias, sin contar las escolares, y cerca de 100.000 libros a disposición de los lectores.
Asturias se distingue del resto de las regiones españolas por dos importantes razones desde el punto de vista cultural. La primera, tiene uno de los índices de analfabetismo más bajos de España, junto con León, y la segunda, tiene un importantísimo movimiento bibliotecario, de movimiento de lectura. ¿Por qué? Porque la salida de los asturianos era ir a América, y para ir a América leer y escribir era imprescindible. Porque la salida, el movimiento obrero también de alguna manera impulsaba la lectura y la escritura para poder acceder a los textos revolucionarios, porque la Iglesia adoctrinaba mediante elementos de texto, etc. Y en todo ese movimiento asistimos a un montón de fuerzas que confluyen en el impulso de poner en marcha ateneos, bibliotecas, lugares de lectura, etc. La más pujante, el modelo a seguir, era la biblioteca del Ateneo Obrero de Gijón, 15.000 volúmenes y 2.500 socios. Entre ellos, el fotógrafo Constantino Suárez, autor de las fotos con las que revivimos la institución cultural. Cuidado, hay que pagar para leer esos libros, ¿no? Pero tiene fondos y al mismo tiempo es una biblioteca moderna, es una biblioteca circulante. El libro se presta, no hay que ir a leerlo allí. Mira, este es uno de los libros, de los 7.000 libros que se conservan de la biblioteca del Ateneo Obrero de Gijón. Las flores del mal, de Baudelaire, en francés. Había libros en francés, inglés e italiano. Y después también había una sección asturiana, que eran los libros específicos de Asturias. Libros técnicos, educativos, de consulta, ilustrados. Pero lo que arrasa es la novela. Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Baroja, que se lee en cantidades industriales, y un asturiano con un éxito tremendo y que actualmente está totalmente olvidado, como es Palacio Valdés. Los que están usados, el Papa del Mar de Blasco Ibáñez. No se puede meter a Blasco Ibáñez en el índice. De Baroja, el árbol de la ciencia, que fue lectura obligatoria luego, yo creo que en el bachiller durante muchísimo tiempo. Si lo miras desde el punto de vista inocente, no son. O sea, todo tiene, claro. Todo tiene su razón. Todo tiene, luego todo tiene una cierta ideología. Entre el año 10 y el año 20 se leen miles de libros de eso. Pero en esa segunda década del siglo se incorporan las mujeres y empiezan a arrasar leyendo nuevas lecturas, como pueden ser las lecturas de lo que se llamaba entonces la novela psicalíptica. Hay una pulga maligna que a mí me está molestando. La novela erótica, la novela que mezclaba la lucha de clases con el conflicto amoroso, etc. La del Ateneo de Gijón. Este sería porque eran cuentos amatorios. Sí, eso. La literatura era porque se temía que podía acudir a la biblioteca cualquiera con poca formación y entonces fuese más perniciosa para él. Sí. Esto Pues mira qué bonito. ¡Ay, qué bonita! Sí. En vísperas de la guerra, la lectura florece en bibliotecas pujantes, de Castropol a Carballín, en Siero. Circula la literatura que educa, que entretiene, que conciencia. Circulan libros, piensan las nuevas autoridades que envenenan. Nationalist troops arrived to relieve the garrison of General Aranda, which held the city against all odds, and the general himself reached the river's level of the north. Food is brought in, food for those close to starvation. Yo recuerdo una frase de un hombre en el occidente de Asturias
que decía que las bibliotecas habían sido la perdición de la sociedad. Hay una orden del Boletín Oficial del Estado de agosto de 1938 en el que se encarga que todos esos libros que han sido sacados de las bibliotecas se envíen a las bibliotecas de la capital de la provincia, bien las bibliotecas universitarias, bien las bibliotecas que hubiera públicas que fueran llevadas por bibliotecarios profesionales. Se retiran en definitiva esos libros y se centralizan en un lugar que en este caso era Oviedo. Pero a Oviedo llegan solo los supervivientes, los libros que han salvado sus hojas de las comisiones depuradoras, participadas por censores de la Iglesia, del Ejército, de la Falange, de las familias católicas y de la universidad, descabezada ya de su rector. El rector, que era Leopoldo García Alas, es detenido y es fusilado en enero. Una vez muerto el rector, es nombrado nuevo rector, que es Álvarez Gendín, y empieza a mandar telegramas a todos los ayuntamientos y a todas las escuelas pidiendo lo primero, que clausuren y cierren cualquier biblioteca que haya, y luego que pasen ya a expurgarla. La normativa que se difundió fue clasificar a los libros en 4 apartados. Solamente había un grupo, digamos, aceptable, los otros 3 eran rechazables. Libros sobre el anarquismo, sobre la revolución socialista, sobre el comunismo, sobre el feminismo, sobre la mujer o sobre el aborto, las relaciones libres, el sexo, todo eso, evidentemente, y todos los libros que fueran contra la Iglesia Católica. Y todo eso tenía el mismo tratamiento, la destrucción, la quema. Dicen que esos libros lo primero que hay que hacer es que hay que apartarlos y meterlos en un cuarto oscuro y cerrarlos. No dice quemarlos, pero bueno, en algunos sitios sí que hubo quema de libros. Es el caso en Galicia, en La Coruña o en otros lugares que sí, o la Complutense en Madrid, que hicieron opiras, ¿no? Y hay testimonio gráfico. Pero bueno, fueron contadas ocasiones porque el mismo alcalde de Gijón prohibió que se quemaran libros aquí a la puerta de esta biblioteca. Yo creo que la destrucción pasaba por la guillotina y luego, como cuenta algún historiador, algún periodista, algún escritor, pues en su propia casa, la cocina económica, se alimentó de los libros que eran peligrosos porque ya te denunciaba poseer un determinado libro, ¿no? El papel impreso ya había ardido en el prólogo bélico que vivió Asturias en 1934. La lucha revolucionaria en Oviedo redujo a escombros y ceniza la valiosa biblioteca universitaria. En las cuencas mineras, el fuego diezmó la colección de libros del Ateneo de Sama. Estaba instalada en lo que aún hoy es el edificio de la Sociedad La Montera. Al entrar el ejército, lo que hacen es, según un documento de un periodista catalán que vino unos pocos días después a Sama, entraron directamente en el Ateneo, sacaron 500 libros y los quemaron justo delante de la Montera. No sabemos realmente que se pusieran a contar cuántos se quemaron, pero sabemos que hubo parte de destrucción. También probablemente algunos de la propia biblioteca de la Montera, que estaba en el mismo edificio y de la que tenemos un documento de que se perdieron 5.063 pesetas, que son muchas pesetas de 1934 en libros. Existe otra en La Felguera, en octubre del 37, cuando entra el ejército, acabada ya la guerra civil aquí en Asturias, y lo que nos dicen es que de lo que quedaba de las bibliotecas de Ateneo de Sama se lleva a Oviedo.
El término infierno, que es verdad que se les manda al infierno, unos queman y otros se pudren allí, el término infierno se suele utilizar para esos fondos reservados, esos fondos que no son accesibles al público en general, que se conserva un ejemplar para que quede ese testimonio, pero que si alguien quiere consultarlo tiene que pasar muchos filtros. Mira, por curiosidad, ¿este qué es? Fíjate, además, de París a la cárcel de Madrid, qué libro más bonito. Ediciones En el infierno bibliográfico asturiano caben casi todos. Yo acuso. Allí arden de frustración Shakespeare, Platón o Confucio. Vamos a mirar qué cosas curiosas hay en religión. En religión, fíjate. Se consumen ejemplares condenados por algún censor despistado. Qué curioso. Con licencia eclesiástica y acabó en el infierno. Mira, una imagen de Jesús. Sí. Y aquí Jesucristo que acabó en el infierno. Venid a mí, sí, es curioso. Qué curioso. Y perecen de aburrimiento autores que no saben lo que es eso. Claro. Alucinante Chalgari. Y el título del libro es El polo austral en velocípedo. No sé cómo. Bueno, sería por la procedencia de la biblioteca. Sería por porque eso. No tiene otra razón. Sí. Es un averno poblado inicialmente por miles de libros, algunos juveniles y muchos escolares. Buenos días. Efectivamente, fueron todos al infierno. El rector, en septiembre, en el 37, ya manda una lista de 24 libros que hay que retirar de las escuelas, que él considera que son peligrosos para la enseñanza. Ese listado yo lo recuperé hace unos años. Está este, que tiene un título pues, muy pacífico y es precisamente contra la guerra, es un alegato contra la guerra. Está este, que es un libro de iniciación a la lectura. Son libros con pecado original. Ejemplares que tienen una marca imposible de esconder. Un sello maldito. Los libros que tenían este sello, en la primera orden, ya incautar todos los libros de matiz comunista, socialista o repartidos por el Patronato de Misiones Pedagógicas. El Patronato de Misiones Pedagógicas fue un organismo de la República que había llevado cultura y bibliotecas a los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Libros que custodiaba el maestro y que leían todos los que sabían y querían hacerlo. Uno de los libros que había era La gallinocultura práctica. Es un libro que enseña a la crianza de las gallinas. Había todo tipo de literatura. Entonces había obras de Tolstoy, Balzac y también, lógicamente, algunos libros pensados para los niños. Al flamante firmamento escolar iban a ascender libros de texto escritos para la ocasión por una entidad designada por las nuevas autoridades. Y los maestros tenían que comprar ese lote. Como era obligatorio comprarlos, los primeros que se quejaron fueron los editores, porque se terminaba el mundo editorial. Así que algunos títulos, oportunamente revisados, fueron reclamados del purgatorio. Por ejemplo, La emoción de España, que estaba en el mercado, la reeditaron como La nueva emoción de España. Hay libros que puede parecer que es el mismo libro por la cubierta, pero en cambio cuando entramos en el contenido va a cambiar lo que decía la versión del año 35, que habla
de la Sociedad de Naciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero en las ediciones del franquismo pasa a sustituir esas páginas por el Fuero de los Españoles. Esta investigadora ha recuperado en librerías de Viejo decenas de libros escolares prohibidos. Ejemplares que escaparon del censor en los primeros momentos, cuando el infierno estaba curiosamente domiciliado en la universidad. La universitaria hacía de biblioteca provincial y fue el bibliotecario de la universidad el que tuvo que poner en marcha todo este mecanismo. Y él, en las memorias que hace, va contando cuántos libros requisan, y son 20.000 el primer año. Estamos hablando de muchos libros. Demasiado para un infierno en construcción, que por entonces no tiene aún sede propia. Luego, con el tiempo, lo que sucedió es que al crearse la Biblioteca de Asturias, la biblioteca provincial, se separó de la universidad, y parte de los libros, no se sabe por qué ese criterio, quizá los que son de carácter más general, la literatura universal y demás, quedaron y están custodiados en lo que hoy es la biblioteca pública. Y la mayoría de los libros de texto están dentro de la biblioteca de la universidad. En el depósito de la biblioteca de Sama hicieron un descubrimiento hace no mucho. Mis compañeras, que ahora ya están jubiladas, habían ido retirando lo que no se usaba, lo fueron colocando aquí, pero no lo teníamos registrado en el ordenador. Entonces, el problema de no tenerlo registrado en un catálogo es que no sabes realmente lo que tienes. Lo que tenían eran 23 ejemplares que habían escapado del infierno. Nos llamó la atención el sello. Todos tienen en la primera página, cuando empieza el texto, curiosamente no en la portada, que es donde ponemos ahora los sellos, un pequeño sello que pone Biblioteca Circulante del Ateneo Popular de Langreo con un número. Porque cuando ves otros también de la época que tenemos del fondo antiguo, pero no pertenecieron al Ateneo, no tienen ese sello. En cuestión de infiernos literarios, Sonsoles, medievalista, solo había frecuentado el de Dante. Así que se puso a investigar y llegó al inframundo bibliográfico del franquismo y a su sede asturiana en la Biblioteca Pública de Oviedo. Estuve, me parece que 2 mañanas enteras, mirando uno a uno, tomando nota de los que eran de Sama. Encontró 73 volúmenes con el sello del Ateneo de Sama, el mismo que tienen los ejemplares guardados en su depósito. Pero entre unos y otros hay una diferencia. Este estuvo en préstamo desde 1964 hasta 1984 y así reconstruyó una parte de la historia. Van a Oviedo, en el 37 los incautan, acaban en Oviedo y desconocemos dónde estuvieron entre el 37 y el 65. Suponemos que en el fondo infierno. Pasado ese periodo de tiempo, yo creo que fueron mirando las temáticas, lo que no incurriera en ningún problema para el régimen, lo mandaron de vuelta. Y lo sabemos porque tienen todavía la ficha de préstamo del Centro Coordinador de Bibliotecas con el sello de la Jerónimo González, que es la que se funda aquí en el 47, y está sacada desde el 65. Tiene todas las fechas de préstamo del 65 al 2001, cuando dejan de estar, más o menos en torno a esa época, dejan de estar en préstamo. La verdad es que esta biblioteca da muchísimo de sí. Tengo que ir hacia buscar la sección de viajes, que siempre fue una sección de libros muy, muy interesante. El rastro de los libros viajeros que descendieron al infierno y encontraron el camino de vuelta a las estanterías nos lleva a Gijón. Tan desgastado. Es un libro de Amundsen, este es el del Polo Sur, pero al lado está de Italia al Polo Norte. Los más de 22.000 libros de sus bibliotecas populares prebélicas tuvieron que plantear un problema logístico a los censores. No había infierno para tanto libro pecador.
y aparte que está la resistencia de las autoridades gijonesas a tener que ceder sus libros a Oviedo. Y aquí están los de Al Pacífico, de Groenlandia al Pacífico. En su larga travesía por la posguerra, la biblioteca del Ateneo Obrero de Gijón perdió la mitad de sus fondos. Pacífico, Perdidos en los hielos, Aventuras de una mujer en avión, El vuelo Madrid-Manila, todo esto son viajes. Pero más de 7.000 volúmenes concluyeron viaje y aventura en manos de los lectores, de vuelta en el punto de partida. Que yo he visto libros que han tenido hasta 3 y 4 sellos. Por ejemplo, Sociedad Biblioteca Urania de Saúl Carballín, después pasó a Biblioteca de la Falange de Siero, después pasó a Biblioteca del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias y después Biblioteca Pérez de Ayala de Asturias. Puede tener perfectamente 4 sellos. Mira, de Carballín. Ah, y eso será de la Biblioteca Urania. Aquí no lo pone, pone Sociedad Unión Cultural Carballín, de Garibaldi. Pero estos libros siguieron a disposición del público durante 20, 30 años, pero como biblioteca municipal dentro del antiguo instituto. Y siguieron leyéndose. Había libros que tenían 5 préstamos mensuales. Las nuevas autoridades encontraron motivos para indultar a parte de los libros encerrados. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. La Cruzada Nacional necesitaba letra impresa para asentar su proyecto ideológico. Fuera del rebaño, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Era el catolicismo, digamos, intransigente. La sociedad tenía que ser una sociedad católica. Ese era el fundamento del nuevo Estado que estaban construyendo, ¿no? No era posible la disidencia. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado, no, a la gente no gusta. Por toda Asturias comenzó a extenderse pronto una exitosa red de bibliotecas públicas. Ofrecían lectura gratuita, letras bajo vigilancia, mensaje bendecido por el poder. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío. Pero lectura al fin y al cabo. Gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Tanto es así que el modelo de bibliotecas de Asturias se copió durante bastante tiempo y en distintos lugares. En los anaqueles había obras generales, libro técnico y mucha literatura a la que se aplicaba discriminación cromática. Ni libros rojos, ni novela rosa, ni literatura verde. Poco género negro y nada de folletín amarillo. Yo construí el eslogan a la hora de hacer mi trabajo, etcétera, pero era una realidad, porque lo que más se leía en España en aquel momento era José Mallorquí, El Coyote, o se leía Marcial Lafuente Estefanía. ¿Quién no leyó libros, devorabas libros de Marcial Lafuente Estefanía? Que eran todos iguales, ¿no? Esos libros se excluían. Y se excluía evidentemente lo que podríamos llamar, lo que después la novela rosa se convirtió un poco en la novela rosa verde, que se llamaba, novela rosa erótica, que ahí, bueno, sorprende cómo Corín Tellado, que escribió miles de libros, etcétera, nunca estuvo representada en las bibliotecas asturianas. Y que ahora se la valora como una gran escritora y en cambio en su momento en el franquismo era rechazada porque su temática no parecía adecuada ni correcta. Frente a la literatura fácil que circulaba en la calle, los clásicos mandaban en las bibliotecas. Curiosamente, los mismos títulos, los mismos autores que brillaban en el firmamento lector, cumplían condena en el infierno. Aunque iniciados los 70, ya nadie parecía reparar en la contradicción. Yo empecé a trabajar
en lo que era la Biblioteca Pública de Oviedo, que estaba en la Plaza de Porlier, en el Palacio de Toreno, pues en el año 72. El director entonces era don Lorenzo Rodríguez Castellano, que es un filólogo muy conocido y un bibliotecario que creó toda la red de bibliotecas de Asturias. Y el director, que era un hombre, vamos, ultraliberal y muy aperturista, compraba de todo, la biblioteca tenía de todo. Don Lorenzo Rodríguez Castellanos era un hombre bajito, con gafas, con bigote. ¿El guardián del infierno? Sí, bueno, no, el bibliotecario, no, el bibliotecario. Al cabo de unas temporadas que adquirimos ya una cierta confianza, un día don Lorenzo dijo: te voy a enseñar una cosa que tienes que conocer, pero que normalmente no se abre al público. Es el infierno. Y el infierno era una habitación más bien pequeña, sin ninguna pretensión de nada, la biblioteca en Porlier, y con todos los libros, eso sí me llamó la atención, muy bien conservados, encuadernados. En el infierno no, los lectores ni sabían que existían ni podían ir. Don Lorenzo lo abría investigadores, ya se empezaban en aquella época a investigar un poco pues, sobre todo el primer franquismo, e investigadores conocidos, y que él consideraba, digamos entre comillas, de confianza. Yo tuve la oportunidad de conocer y de estar en el infierno y de poder ver aquellos libros porque don Lorenzo Rodríguez Castellano me lo permitió. Y me di cuenta de que la mitad de esos libros sí que entraban en la lista de los libros señalados como inadecuados o como prohibidos en la época. Pero había otros 500 y pico libros que estaban en el infierno, no se sabía por qué. Qué sé yo, de Platón, de Plutarco, de Zola o libros de Balzac. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que estuviese Blasco Ibáñez en el infierno. Blasco Ibáñez en aquel momento yo creo que se estaba reeditando y estaba bastante de moda. O sea, había cosas extrañísimas, vamos, extrañísimas desde el punto de vista de ahora. ¿Por qué estaban esos libros en el infierno? Bueno, pues probablemente porque en el momento inicial se habían encerrado allí, porque tenían sellos de ateneos o sociedades que los podían reclamar en un momento determinado, o sencillamente por casualidad. Pero quizá lo que más llama la atención son otras bibliotecas que eran de instituciones que en principio no parecen tener ningún sentido político. Por ejemplo, la Biblioteca del Orfeón Ovetense o la Biblioteca del Centro Asturiano de La Habana. Parece un poco raro que estas instituciones pues también fueran expurgadas. Es posible que sus dirigentes fueran de izquierdas y que precisamente por eso acabaran siendo pues incautadas y depuradas. Lo que se hizo con el infierno fue construir un poco de morbo literario, en el sentido de que después acudir al infierno y estar en el infierno o leer un libro del infierno parecía que daba un aire de rito iniciático a determinados lectores, ¿no? Y don Lorenzo Rodríguez Castellano jugó con esa historia, que a su vez era un hombre totalmente amante del libro, de la biblioteca y con un criterio fantástico sobre la cultura y la cultura asturiana. En el ocaso de la dictadura, en Asturias había más de 100 puntos de lectura y préstamo y unos 400.000 libros a disposición de los lectores. Con la democracia llamando a la puerta, hasta el infierno defraudaba. Y eso quizás fue la principal sorpresa, el ambiente oscuro y la sensación de que los autores no eran unos autores excesivamente, digamos, malditos. Lo que pasa es que lo que estaba en el infierno, al ser fondo procedente de otras bibliotecas que no eran la biblioteca pública, don Lorenzo no lo quería integrar en la biblioteca puesto que no era de ella, la intención de él era devolverlo. Lo que pasa es que algunos organismos, bueno, o algunos centros culturales habían desaparecido. Vamos, el fondo es interesantísimo y además
refleja lo que fueron esos años. Claro. En 1987, el Centro Coordinador de Bibliotecas se mudó al entorno del Fontán, en Oviedo, y en el sótano se instalaron los libros con una asignatura particular, INF, las primeras letras de la palabra infierno. Allí han cumplido muchos de ellos un siglo de existencia. Son fondos que por su antigüedad que no se pueden prestar, es decir, son fondos, lo que nosotros llamamos fondos de depósito y fondos de conservación, precisamente por su antigüedad, forman ya parte del patrimonio bibliográfico asturiano y deben ser conservados. Eso significa que no se pueden prestar, pero sí los usuarios pueden venir a consultarlos y a leerlos en la biblioteca. Longtemps après que les poètes ont disparu. Son libros que han pasado unas vicisitudes tremendas y que han llegado hasta nosotros. Y haber recorrido todo ese tiempo en que podrían haber sido destruidos en cualquier momento, pues hace que les tenga uno cariño, aunque solo sea porque han conseguido llegar hasta nosotros, ¿no? Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la, la 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 la. Longtemps après que les poètes ont disparu. En este infierno quedan 1165 libros ya libres de culpa, cientos de miles de páginas en las que podemos leer entre líneas el asombroso relato de nuestra historia reciente. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gai, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.